El ministro de Minas y Energía, Tomás González, anunció una serie de medidas para evitar que se produzca un apagón como el que se vivió en el año 1993 durante el gobierno del presidente César Gaviria, en el que Colombia padeció una de las sequías más fuertes. En esa ocasión, el racionamiento se produjo por dos factores: la presencia del fenómeno del Niño, que redujo a mínimos históricos los niveles de los pocos embalses con los que contaba el país, y una crisis de las termoeléctricas, que producían el 22% de la generación eléctrica del país, especialmente en la costa. Entre el paquete de medidas aprobado por el gobierno Santos está el alza de la facturación entre 6 y 7 pesos por kilovatio hora durante los próximos 3 años. En el caso de un estrato 1, estamos hablando de algo más de 400 pesos al mes, y en el caso de un estrato 6, estaríamos hablando de algo un poco inferior a los 3.000 pesos al mes. Después de hacerse pública la decisión gubernamental, María Luisa Chape, presidenta de Asoenergía, afirmó, abro comillas, es lamentable que los consumidores tengan que pagar todas las ineficiencias propias del sector, cierro comillas. Por su parte, Iván Duque también cuestionó las medidas argumentando, abro comillas, no hay derecho a la irresponsabilidad de este gobierno, haber dejado de actuar en los momentos que lo debió hacer, cierro comillas. En medio de esta crisis, quien lleva la peor parte es la región Caribe, pues se corre el riesgo que en menos de 30 días enfrente recortes en el fluido eléctrico, si Electricaribe persiste en su imposibilidad de cubrir las garantías y compromisos financieros que tiene ante el mercado mayorista. Pregunta, ¿a cuánto estamos de un apagón como el de la época de Gaviria? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, después de elecciones, una justa electoral importante, vino la destorcida. El gobierno acaba de salir diciendo que reajuste las tarifas de energía y claro, eso ha producido toda suerte de reacciones, sobre todo por parte de los consumidores, que no creen todavía que eso no vaya a afectar el bolsillo de los colombianos. Por eso el tema de hoy nos recuerda también no solamente las épocas de Gaviria, del apagón, muchos de ustedes acá estaban más chiquitos. Nosotros no. No, mentira, no, yo no le estoy diciendo a usted, no, ninguno de mis invitados, que ustedes todavía no saben quiénes son. Pero antes de que entremos al tema de qué fue lo que pasó en el apagón de Gaviria y de recordar esas épocas, yo quería presentarles primero las personas que van a participar en este debate de hoy en Semana en Vivo. Estos son sus nombres. Nuestros invitados son Salomón Kalmanovitz, economista y profesor emérito de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, columnista de prensa y de revistas de amplia circulación. David Barguil, presidente del Partido Conservador, profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales, representante a la Cámara por el Departamento de Córdoba. Iván Duque, senador por el Centro Democrático, abogado, ha sido jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad del Banco Interamericano de Desarrollo y asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Eva María Uribe Tobón, presidenta de Gas Nova, ex superintendente de Servicios Públicos y ex viceministra de Minas y Energía, coordinadora y miembro experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ricardo Lozano, presidente y cofundador de People and Earth Consultants, geólogo con especialización en medios de comunicación y periodismo, fue durante 5 años director del IDEAM y ha sido asesor del Ministerio de Medio Ambiente. Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Les auguro a este debate mucha energía, ¿no? O sea, espero. Cortocircuito no va a haber. O sea, cortocircuito no va a haber, porque si no tiene este debate mucha energía, creo que nos fregamos, porque con tanta falta de energía que tenemos. Yo le quería dar a usted la razón, Ricardo Lozano, porque usted ha estado aquí varias veces, pero ante los medios de comunicación fue la primera persona que dijo que esto iba a ser un problema muy complicado, que este fenómeno del Niño nos cogía en un momento muy difícil, los embalses estaban ya en una situación complicada y nadie le paró bolas. Yo me acuerdo que aquí en este mismo recinto les decían, no, hombre, no exagere tanto, que esta cosa no está así. Sí. Y hoy el ministro acaba de salir a decir que este reajuste se debe básicamente por la razón de evitar un nuevo apagón como el que tuvimos en la época de Gaviria. ¿Cuál es la situación actual del Niño y cómo de verdad está afectando al tema de suministro de energía? Bueno, María Jimena, gracias. Es importante recordar, no solamente, María Jimena, en este año hemos hablado del tema del fenómeno del Niño. Yo también me puse a buscar
a buscar antes y me acordé que en el 2012, antes de salir de director del IDEAM con el presidente, se anunció este fenómeno del Niño. O sea, agosto de 2012 se le contó a Colombia que posiblemente íbamos a tener una sequía muy fuerte y que teníamos que prepararnos. Entonces, lo que está sucediendo es precisamente eso, las consecuencias de haber tenido 2 años y medio en déficit de lluvias, precisamente porque el Océano Pacífico se nos calentaba y nos reducía las precipitaciones. Yo creo que bajamos bastante la guardia en cuanto a que como no se formó el Niño en esos 2 años, entonces mucha gente se relajó y obviamente ahora que sí llegó el Niño con su mayor impacto, entonces estamos teniendo las consecuencias. Entonces la situación es que tenemos el peor escenario para haber recibido un fenómeno como es el déficit del 70% de precipitaciones en un territorio en el que ya no había agua, María Jimena. O sea, el país se venía secando poco a poco, secándose. Inclusive en el 2013 alcanzamos la capacidad mínima de los embalses, superando inclusive otro fenómeno del Niño. Entonces la situación sí es bastante crítica y se repite, obviamente, como bien lo dice, es un escenario bastante complicado. Iván, usted ha sido el primero en salir a estar en desacuerdo con la decisión de subir las tarifas de energía. ¿Por qué ha sido tan duro ese rechazo? No, es que ni siquiera es por eso, María Jimena. El problema es que yo desde hace 3 semanas empecé a ver algo que me empezaba a preocupar. Y es que los precios que se estaban viendo en el sector eléctrico estaban muy cerca al primer escalón de lo que se llama precio de racionamiento. Entonces yo dije, si eso está pasando, ¿cómo nos están diciendo que la energía está en plena capacidad? Sí. Y mire esto, empecé ya a indagar y me empecé a encontrar con que algunas generadoras térmicas estaban teniendo costos de generación que estaban 600 o 500 pesos por encima del precio techo que ellos tienen, que era el precio de escasez. Es decir, el costo de producir era muchísimo más alto del precio límite que estaban recibiendo por esa energía. Entonces mi primer cuestionamiento es, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué están teniendo ese estrés financiero esas térmicas? Cuando desde el año 2006 estamos pagando en Colombia una especie de seguro que se llama el cargo por confiabilidad. ¿Qué es el cargo por confiabilidad para los televidentes? Es una especie de seguro donde yo se lo estoy pagando con la tarifa para que tengan siempre la capacidad de ofrecer energía en firme en momentos de estrés energético. Es decir, para momentos como el Niño, para el estoy de hoy, pagando el para seguro. ahorita. Para y mire lo que pasó ahora. Ya las térmicas empezaron a quebrar y en lugar de resolver las fallas de la regulación y de buscar una manera que dentro del sector se pudiera resolver el asunto, lo que hicieron fue socializar las pérdidas con los colombianos. Entonces, hoy en día, no solamente vamos a pagar más por la tarifa, sino que vamos a seguir pagando el seguro. Entonces, es como si usted tiene un seguro de salud, tiene un percance, va al hospital, la hospitalizan, la operan, y el día que va a salir le dice, ay señora, el seguro no le responde, pague usted. Entonces, tiene que seguir pagando el seguro, el siniestro, y adicionalmente pagando, en este caso, la tarifa. Eso es lo que yo he denunciado, y me parece gravísimo que eso se venía presentando desde hace 3 semanas. Y yo lo advertí, le hice 21 preguntas al ministro de Minas. Le dije, ministro, ¿usted no será que está postergando las decisiones hasta después de elecciones? Y ahí tiene, pasaron las elecciones y ahora grávele más tarifas de energía a los colombianos cuando la economía se desacelera, cuando la inflación empieza a ejercer más presiones y cuando la industria está teniendo 5 trimestres con decrecimiento consecutivo. Salomón, pues, ¿usted está de acuerdo con la subida de las tarifas? Pues me parece necesario, o sea, cuando hay una escasez muy grande, una de las formas de controlar el consumo es subiendo el precio, o sea, no es el momento de dar la señal de que gaste todo lo que quiera porque hay suficiente. Entonces me parece que es racional que en una situación de que hay una gran escasez de agua, que las hidroeléctricas no dan, y que las térmicas están teniendo pérdidas muy fuertes, que se suban las tarifas y que baje el consumo, se ajuste un poco, y eso hace que empiece a haber o se tienda hacia un equilibrio entre la oferta y demanda de energía. Me parece que decir que las cosas no pueden cambiar o que el gobierno subsidie todo, entonces nos tiene que aumentar los impuestos. ¿De dónde va a salir la plata? O
O sea, ¿Usted sí está de acuerdo con ese reajuste, le parece? No sé si estoy de acuerdo o no exactamente en los detalles técnicos, pero yo sí veo como la racionalidad de la medida, que en una situación como esta, donde hay una gran escasez y la energía hay que racionarla, se empieza a racionar mediante precios, después de pronto hay que racionarla por horarios de 12 horas o 6 horas. Pero por el momento sí es lo que hay que hacer y pues como economista digo que sí, que me parece lógico que lo haga y se demoró, pues como dice el propio Iván Duque, lo debió haber hecho hace 6 meses. ¿Antes de elecciones? No, antes de elecciones. No, sí. Doctora, usted que fue superintendente, ¿usted cuál es su...? Mira, María Jimena, yo pienso que la situación en este momento, ¿qué está pasando? Realmente este cargo de confiabilidad de alguna manera remunera, por decir así, los costos de inversión. Pero hay un problema de orden regulatorio que no permite o no ha permitido la remuneración de los costos variables que están excesivos. ¿Por qué? Porque inicialmente el cargo de confiabilidad se pensó en cierta forma térmicas generando con gas natural. No térmicas generando con combustibles líquidos. Que son más cosas. Exacto. Y ante estos problemas de escasez del gas natural, y en cierta medida en el pasado niño del 2008-2009, las térmicas generaron con líquidos y funcionó muy bien. Y ante eso, de alguna manera, la regulación ha ido cambiando sus reglas de juego poco a poco y decimos, bueno, entonces vamos a hacer regulación con líquidos sin tener en cuenta que hay unos problemas enormes de logística y de costos que sí se impone el cambiar de gas natural a estos líquidos. O sea, es más costoso. Es para 50, 60 camiones esperando con cisternas de líquido para poder abastecer una planta que está generando a plena capacidad. Ausencia de vías, ausencia de infraestructura de vías, de puertos, no está, digamos, acondicionado para poder efectivamente hacer ese cambio de gas natural, que era como lo obvio, a líquidos. Y eso sí ha impuesto unos costos extras que llamaríamos costos variables extras. Que los asumen entonces las termoeléctricas y por eso también están también... Sí. Eso es lo que ha impactado financieramente. Entonces aquí, además de un impacto económico, digamos de energía, hay un impacto financiero fuerte. Y el cargo de confiabilidad no prevé los efectos financieros que puedan darse sobre las térmicas. Para usted, doctor Barguil, le voy a dar la palabra, pero después de la pausa, porque se nos fue ya este segmento. Seguimos, no se vayan aquí en este debate de Semana en Vivo, hablando sobre qué pasa con este reajuste de tarifas de energía, si afectan o no realmente al bolsillo de los colombianos, que es lo que realmente nos importa. Volvemos aquí después de esta pausa. Volvemos aquí en Semana en Vivo y la palabra para David Barguil y un poco agarrando aquí el debate de qué está pasando también con las termoeléctricas, ¿no? Porque esa es toda la discusión, ¿no? Que no tienen cómo, que están llenas de deudas, en fin. María Jimena, yo creo que lo primero que hay que plantear, agradeciendo por la invitación y saludando a los compañeros de panel y a los televidentes, es decir, todos quedamos sorprendidos. Lunes, después de elecciones, nos hacen este anuncio. Se suponía, y era lo que se le había vendido a la opinión pública, que el sistema funcionaba, que para eso era el seguro, la plática que estábamos pagando todos los usuarios del sistema energético en Colombia para prever un fenómeno del Niño. Y cuando vemos este anuncio, pues lo que uno puede decir a primera línea es, aquí hay unos problemas de planeación, aquí hay una debilidad institucional del sector, hay unos problemas regulatorios, porque no puede ser que lleguemos a esta situación, se tenía que prever. Incluso uno hubiese podido plantear que si se hubiese dado la planeación debida, hubiésemos podido orientar, por ejemplo, la utilización de gas natural para la producción en las termos y sacar energía más barata. Y eso nos hemos demorado en plantear ese posible escenario. Pero la segunda reflexión, y la que pues, me preocupa enormemente como un colombiano del Caribe, la situación de la costa colombiana. De Electricaribe, sí. De los costeños. ¿Por qué? Sí. Por tres impactos fundamentales. El primero, ya en la costa hace un mes se nos había aumentado la tarifa del servicio de energía por la compra
en bolsa por parte de Electricaribe, una empresa que tiene todos los problemas, que es un desastre, que ya aquí hemos hablado. Bueno, los costeños sí que la padecen todos los días. Sí, bueno, esos problemas financieros de Electricaribe. El funcionario fue electrocutado por... Y de previsión y de posibilidades, obviamente, de financiamiento a largo plazo, les llevó a comprar energía, óigame esta cifra, a 1.324 pesos kilovatio hora, cuando hace un año, en octubre del 2014, se compró a 207 pesos. ¿Eso quién lo termina pagando? El usuario, la gente. Esa es la desesperación en la costa. Pero ahora eso súmele, hace un mes subieron. Sí. Con el niño se vienen unas olas de calor tremendas. Es decir, los consumos se van a ver aumentados por el calor. Ya en agosto de este año, el aumento en el país en promedio fue del 5%. Sí, por el calor. En toda Colombia, imagínense en la costa. Entonces, segundo elemento adicional que genera una mayor problemática. Y tercero, este nuevo aumento. En el Caribe no aguantamos más. Yo le he solicitado hoy al ministro de manera formal que revise particularmente la situación del Caribe, porque allá no aguantamos un alza adicional. Y yo creo que eso tiene que ser estudiado por el gobierno. Una cosa, María Jimena, yo creo que es importante, por ejemplo, anotar que el defensor del pueblo ya dijo hoy que va a presentar una acción para suspender ese aumento de las tarifas. Y lo está haciendo bajo la misma lógica de lo que acaba de decir David. Sí. Pero yo creo que acá hay unas preguntas que no le han contestado al país. Y es, ¿por qué estaban unos generadores recibiendo cargo por confiabilidad a sabiendas que no iban a poder mantener la oferta en firme de energía que se comprometieron con el sistema? Sí. Y eso es gravísimo, como también es gravísimo que haya generadores hídricos en el país que tengan niveles en fin de sus embalses que estén por debajo de un porcentaje a partir del cual tampoco pueden asegurar la confiabilidad. Entonces, ¿yo qué veo acá? Acá hay unos errores regulatorios del sistema. Y en lugar de aceptarlos, y en lugar de poner las cartas sobre la mesa, entonces, para no entrar en el juicio político de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, para no entrar a tocar los intereses de todos los generadores, entonces, ¿sabe qué? Socialicemos las pérdidas con los ciudadanos y tratemos de hacer de un mecanismo que no parezca que es tanto porque lo vamos a extender por 36 meses. Eso no es serio con Colombia. El ministro de Hacienda salió a decir hace poco, creo que hace unas pocas horas, a decir que estas medidas no iban, o sea, el reajuste de tarifas de energía no iban a afectar el bolsillo de los colombianos. Mire, María Jimena, simplemente si me permite decirle esto, ¿sabe por qué yo no creo en esto? Esto es en C6, cuando empezamos a hacer las denuncias. Sí. Decían, no, el sistema está totalmente preparado para mantener la oferta. No va a haber, el octubre 7, un mes después, ya están hablando de riesgo de racionamiento. Entonces, por favor, pero que el gobierno no venga a decirle esas mentiras al país. Yo creo que, pues, yo me niego a creer esas expresiones porque es que fue el propio ministro de Minas quien nos contó que se tenían que recaudar 1.1 billones de pesos a 3 años. Por cuenta del aumento en la tarifa a los usuarios, habló incluso de las cifras, al estrato 1, 439 pesos en promedio y al 6, 2.943 pesos. Es decir, el gobierno salió formalmente a decir que teníamos todos los colombianos que poner una plata para poder hacer sostenible el sistema. Es decir, somos nosotros los que vamos a pagar de nuestro bolsillo parte de la sostenibilidad del sistema para evitar un racionamiento, lo cual nos parece terrible, por supuesto. María Jimena, yo creo que ya que estamos hablando de la demanda, yo creo bien importante que una de las medidas, más que subir los precios a los usuarios, que yo estoy de acuerdo que no tienen por qué pagar ellos directamente estos problemas, es darle incentivos a la optimización de la demanda. Es decir, Brasil manejó un problema de racionamiento muy exitoso, entre otras cosas, eso llevó a Dilma Rousseff a la presidencia de la República, porque permitió un manejo modulado de la demanda, dio incentivos a la desconexión. Muchos industriales y muchos comerciantes pueden de pronto decir, listo, si usted me paga yo me desconecto, yo ahorro energía, yo tengo incentivos a modular mi demanda. Es decir, la otra parte de la ecuación es la demanda. No se hizo. Y de pronto uno puede más que subirle los precios indiscriminadamente, dar incentivos a ciertos sectores para modular esa demanda y para desconectarse eventualmente en periodos valle, en ciertas situaciones, y optimización de demanda, yo diría.
Una pregunta que usted se hacía o que usted misma se hacía, creo que era en el sentido de que usted decía, bueno, de pronto también hubo previsión, muy poca previsión por parte de las termoeléctricas, de pronto, esa es una pregunta que le hago, porque las termoeléctricas también, aquí estuvimos con las gerentes de Electricaribe, ¿no es verdad?, en un debate acá, y tampoco estaban tan afanados por ese tema. Es más, lo que dijo Electricaribe era que su gran problema, digamos, el déficit que ellos tenían no era por cuenta, digamos, de la escasez de energía, sino por cuenta de las deudas que tenían las alcaldías, las gobernaciones, en fin, que tenían unas deudas muy altas. Yo lo que creo es que aquí hubo una falta de previsión y, como lo decía también David, de planeación ante una tormenta perfecta, energética. ¿Cuál era la tormenta perfecta? Por un lado, el fenómeno del Niño, bajos niveles de embalse y el riesgo que había ahí. Por otro lado, estábamos teniendo unos costos de generación en las térmicas que ya empezaban a estresarlas financieramente, y ojo, porque las hídricas tienen capacidad, digámoslo, para mantener oferta en firme por 60 días mientras no se caiga una térmica. Donde se empiezan a caer las térmicas, el estrés por mantener la oferta de todo el sistema pues puede precipitar de pronto ya un racionamiento, y a eso agréguele otros dos factores: los costos y las complejidades logísticas de mantener las plantas con combustibles, y el otro problema, el gas, porque solamente en la costa norte estamos viendo déficits de 60 millones de pies cúbicos diarios para la industria. Si le agrega las térmicas es todavía peor. ¿Y qué pasó? Nosotros teníamos un convenio con Venezuela donde exportábamos, y a partir del 2012 supuestamente ya Venezuela nos volvía a exportar el gas. Yo tengo una gran pregunta, María Jimena, yo tengo una pregunta del debate que aún no hemos dado. Yo creo que obviamente eso tiene que ser un debate técnico y serio. La pregunta es, y yo retomando lo que decía María, que ahí me asaltan las dudas, que los dineros de ese cargo por confiabilidad, es decir, el dinero del seguro que pagamos todos, se utilizó simplemente para las inversiones en la infraestructura del sector. Eso es un debate que hay que dar, es decir, hasta dónde, cómo fueron utilizados esos dineros, cómo fue el manejo financiero de esas termos, cómo se dieron los resultados, lo que decía Iván hace un momento, es decir, ahora cuando llegan las pérdidas sí socialicémoslas, pero antes la utilización de esos recursos que son de todos nosotros justamente para prever y evitar una situación como esta que ya vimos que no se evitó porque nos vamos a tener que meter la mano al bolsillo. Hay que hacer ese debate. Obviamente no podemos lanzar acusaciones aquí sin la debida investigación, la debida revisión técnica, pero yo creo que allá hay cosas por descubrir y por mirar. Pero vea, tiene todos los elementos de que no hay agua o no va a haber agua, que el gas se está acabando, y me estaba contando de María que la prioridad la tienen los taxis y la industria, y de último está el sistema eléctrico. En el último lugar el sistema eléctrico. ¿Sí? Entonces digamos, ahí podría hacerse algo en ese sentido, se podría importar gas licuado, yo qué sé, pero es obvio que aumentaron los costos de generación de energía, y eso lo tiene que pagar alguien, eso no es gratis. Pero es que el seguro, pero es que el seguro no alcanzaba. Pero el seguro no concebía que se caía, caía también la producción de gas. Esa es la reflexión. A ver, ¿okay? Yo no estoy diciendo que sí o que no, lo que estoy diciendo es que nos hicieron pagar un seguro. No. Claro, para prever situaciones. No, entonces la prima del seguro debió ser mucho más alta. Bueno, esa sería, algo pasó. Pero también si a uno le ponen a pagar un seguro para prever momentos de escess, y cuando llegan los momentos de escasez nos dicen que no alcanzó, algo pasó. Si la prima estaba muy bajita y ahora sube. O revisemos la eficiencia de la utilización de los recursos. No, yo creo que sí debía haber funcionado un sistema de reaseguro. Es decir, de alguna manera sí hay un seguro, es cierto, eso es totalmente cierto, el sistema ha pagado reacciones, pero parece que la prima era muy baja. Fue insuficiente. En parte porque se han cambiado las reglas de juego. Primero decir, hay gas, primero gas, no hay gas natural, se cambia el orden de prioridad del gas natural y se le da prioridad a las residencias, después se le da a la industria y sobre todo al gas natural vehicular. En el último lugar de prioridad están las térmicas. Entonces se les dice, ahora no gas natural, hagan con líquidos, vayan al combustible. Eso aumentó los costos enormemente, pero los costos variables. Pero hay una cosa que no hemos dicho acá que es importante. Y lo último, ahora están hablando, mejor importen gas natural licuado. Eso es
aumentar obviamente los pero yo costos creo, enormemente. Eva María, y tú lo dices, pues como conoces esto muy en detalle, que hay algo que no hemos hablado que también es una falla en la regulación. Yo coincido contigo que hay fallas en regulación. El seguro, sí, el cargo por confiabilidad es para que yo haga las inversiones para estar preparados para esos momentos de estrés energético. Totalmente de acuerdo. Entonces la primera falla es que después del 2006 yo le empecé a pagar exactamente la misma tarifa a todo el mundo por el cargo por confiabilidad a quienes ya tenían infraestructura construida y amortizada y a quienes estaban haciendo las nuevas inversiones. Eso es una falla protuberante. Y lo segundo es que no puede ser, porque hay una falla también del diseño del mercado, que recibiendo el mismo cargo por confiabilidad, unos estén toteando y otros estén llenando de dinero, como en este momento son las hídricas. ¿Qué le propuse yo al ministro de Minas? Yo le dije, ministro, ante esta circunstancia extraordinaria, y es la quiebra de las térmicas y eventualmente su desconexión, lo cual le pone presión a las hídricas y también se afectan, haga una medida extraordinaria. ¿Cuál es? Por un tiempo, mientras la recupera y atiende este bache, tome todo el cargo por confiabilidad y déselo solo a las térmicas. ¿Pero qué pasó? Las hídricas brincaron. No, señor, a mí no me las puede quitar. Entonces, ante esa presión, ¿qué hicieron? No, entonces busquemos la fácil, y la fácil es pasémosle la cuenta al resto de la sociedad. Porque perfectamente, si se hubiera hecho eso, no estaríamos teniendo ese aumento de tarifas, estaríamos atendiendo la situación de las térmicas, que también le conviene a las hídricas. Pero son los intereses financieros de unos pocos los que también han motivado esa socialización de las pérdidas. Hay una seria deficiencia en el diseño del cargo de confiabilidad, eso es cierto. María Jimena. Volvemos después de esta pausa, la palabra para usted, Ricardo. Gracias, María. Ya volvemos. Volvemos aquí en Semana en Vivo. Aquí se está levantando. ¿Qué es esto? Esto es en vivo. Fue un choque de energía. Esto es un choque aquí, un choque de energía. Algo pasó, pero algo extraño. La pregunta es, el ministro de Minas ha dicho, mire, estas son medidas, reajuste de tarifas de energía tiene como objetivo prevenir el racionamiento. La pregunta es, ¿se va a prevenir el racionamiento? O sea, ¿con esto funciona la política? O sea, ¿no vamos a tener el apagón que tuvimos hace tantos años en la época de Gaviria? Bueno, yo te puedo hablar, María Jimena, del tema de la oferta, el tema de la oferta, el tema del agua y cómo está el tema del fenómeno del Niño, cómo está la amenaza, ¿no? Entre comillas, porque de todas maneras el clima no debe ser una amenaza, o sea, el agua no es una amenaza, sí. Pero miremos la amenaza. En cuanto a la amenaza, María Jimena, como efectivamente se había anunciado, el Niño hasta ahora se está formando, hasta ahora está madurando. El Niño, acuérdese que la palabra niño es porque llega en diciembre, entonces todavía ni siquiera, claro, ni siquiera ha mostrado su verdadero impacto. Entonces recordemos que hasta ahora va a entrar la temporada fuerte, seca en Colombia, que es diciembre, enero, febrero, marzo. Que empata con la otra seca. Claro, inclusive el Niño no inhibe que lleguen las lluvias de abril y mayo, entonces él deja que lleguen, pero ya se está mostrando que el Niño le va a quitar un porcentaje también a estas lluvias para abril y mayo, que era como el amortiguamiento que tenían también las hidroeléctricas precisamente para poder enfrentar esta situación. Entonces la situación sí es muy compleja, o sea, se nos va para el siguiente año, va a afectar la primera temporada de lluvias del siguiente, y obviamente podría empatar también en julio y agosto, que es la segunda temporada seca del año. Hídricas. Y por lo tanto, María Jimena, la preocupación más grande, lo que iba a decir, era la vulnerabilidad en la que están los sectores económicos a la degradación ambiental permanente de nuestras cuencas, porque es que no solamente el sector energético, los acueductos, cada día sigue un acueducto con más razonamiento, siguen apareciendo más sectores como el agrícola, el sector ganadero, impactado fuertemente por la sequía, la inflación, doctor Camaloy, usted lo sabe muy bien, la inflación llegando al 5% por culpa de los precios de los alimentos, seguimos en un escenario de aumento en la inflación. Entonces, esa falta de conciencia frente a la oferta y entender que dependemos del agua, María Jimena, que nuestra economía depende del agua, es lo que también nos está haciendo bastante daño. Los niveles de los embalses. Los niveles de los embalses, María Jimena, no, yo creo que hay que analizarlo de manera independiente, pero se está hablando del 60% todavía, pero como dije, hasta ahora vamos a comenzar la temporada más seca, fuerte del año. Dijo que estaban bien. Y sin el estrés de pronto una desconexión. Pero ya no, ya empezaron a hacer los anuncios de los problemas en muchos embalses del país. Pero mire, súmela a lo que dice Ricardo, María Jimena, a la grave problemática de la CAR, de la autoridad ambiental. Nos llegan este tipo de situaciones y ahí todos prendemos alarmas. Cuando las fotos de los chigüiros en Casanare, y ahí todo el mundo, es el tema de medios de 15 días, y luego se nos olvida.
y seguimos con la debilidad institucional de las autoridades ambientales, que no están haciendo la tarea, que no tienen el fortalecimiento institucional, que no están adelantando las políticas públicas frente al recurso hídrico, y si no resolvemos esos temas de fondo, yo creo que cada año, cada momento de dificultades, la situación va a ser peor. Y los sectores tienen que demandar, María Jimena, a las eso ha corporaciones. sido capturado por... Claro, por los políticos. Por los políticos. Claro, sin duda. Bueno, Pero así es. Y no hemos dado el debate de fondo, no hemos dado el debate de fondo, María Jimena, para hacer la gran reforma que se requiere para que eso se vuelva un fortín técnico y no político y saquemos adelante las políticas y económico, porque públicas. no puede ser que sea un tema ambientalista, eso no es un tema ambientalista, eso es No, un tema de técnico, desarrollo económico del claro. país, de crecimiento de Colombia, que depende obviamente del agua, María Jimena. Hay digamos, para políticos que están muy metidos en el tema de las corporaciones. Hay de todo. María Jimena, es que el también grave problema es que tampoco los sectores demandan información, demandan un mejoramiento de los pronósticos, predicciones, investigación, conocimiento de precisamente las entidades, y por lo tanto los presupuestos para precisamente el trabajo de investigación y conocer lo que está pasando en la cuenca, pues no existe porque tampoco el sector lo demanda. A mí simplemente me parece que es importante tener una cifra para los ciudadanos, y es que lo que hemos pagado por el cargo por confiabilidad desde el año 2006 ¿cuánto es? Es casi 8.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando que esto es prácticamente lo que va a costar casi un poquito más que 1,5 metros, ¿no? de lo que queremos hacer en Bogotá, casi 2 veces la expansión del Canal de Panamá. Y entonces, después de haber pagado toda esta cantidad de recursos, lo que uno debería preguntarse es, ¿será que todos los que recibieron el dinero tenían la capacidad de mantener esa oferta en firme? ¿O será que le estaban haciendo conejo al sistema recibiendo el cargo y sabiendo que no iban a tener la capacidad de mantener la oferta en firme? Segundo, que le digan al país por qué esos errores de la regulación, por qué la CREC no asume una responsabilidad también política de las fallas en la regulación, y que por esas fallas en la regulación estamos llegando a esta situación financiera y la estamos socializando con todos los consumidores. Y tercero, también que haya una responsabilidad política por la previsión de todo esto, porque como le digo, es la tormenta perfecta. En el caso del gas, es que el caso del gas es una falta de planeación realmente. Igual voy y digo, sí, ya nos dicen que lo de Venezuela ya viene, pero es que eso debió haber pasado en el 2012, lo extendimos hasta el 2014 y ahora el 2016, y realmente tenemos la plena convicción de que Venezuela va a cumplir y que tiene la tecnología para cumplir y parar el suministro. Yo creo que esas son las cosas que queremos que el ministro le diga al país de frente, que no lo esconda más. Bueno, ¿quiénes son los responsables de estos problemas de planeación? Porque son realmente problemas de planeación que vienen no solamente de esta administración, que podrían venir desde tiempo atrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falló en planeación? ¿Quiénes son los responsables? Yo creo que, digamos, esta es una situación de niño fuerte. Estamos en una situación de niño fuerte. Que no afecta al sistema. Y lo que estamos viendo es si todos estos instrumentos regulatorios, si todo este seguro y todo este andamiaje orientado a prevenir el racionamiento en electricidad va a funcionar en situaciones de estrés, de máxima... Esta es la primera prueba de fuego, sí, realmente, sí, desde la época de Gaviria. Ese es el reto que tiene que cumplir. Yo creo que... ¿Y va a funcionar el sistema? Tiene que funcionar el sistema, las térmicas tienen que responder y las hidráulicas tienen también que responder a ese reto. Es obligación, porque yo coincido, se pagó el seguro, entonces el seguro tiene que funcionar y los 8.000 millones tienen que verse en un sistema funcionando. Ahora, sí hay dificultades en el sentido de que hay problemas de regulación, hay problemas de eventuales costos no remunerados, no previstos con anticipación, y que efectivamente yo sí creo que el país tiene que estar orientándose hacia otras alternativas y no depender enteramente del cargo de confiabilidad. Claro. Para dar un ejemplo, yo acá con semejante autoridad ambiental no me atrevo a decirlo, pero la generación a carbón es una alternativa. Es una alternativa importante. La segunda, la renovable. No, ya te voy a complementar. Momentos de emergencia que no deberíamos estar en complemento. Las renovables, las eólicas, son una alternativa. Claro, sí. Igualmente la solar, que se ha abaratado tanto. La solar, la política, ya la ley también ya existe. Y yo creo que falta un problema de generación. La generación basada en grandes redes de transmisión está volviéndose obsoleta en el mundo. Sí. Y estamos hablando de generación distribuida, sí, donde tenemos exactamente la generación prácticamente, incluso donde la demanda tiene un factor muy activo para producir energía o para racionalizar energía. Entonces es orientarse hacia ahí. Eso que dice... Yo creo que pues
yo era crítico de que digamos, la política energética era darle a las electrificadoras una tasa de retorno muy alta, era 15%. Y decía, no, eso es altísimo, eso van a estafar al país, etc. Pero lo que se ha venido produciendo es una adición constante a la capacidad de generación eléctrica. Entonces yo no estoy seguro de que vayamos a, digamos, estamos relativamente bien preparados porque se le dio esa prebenda a las empresas para que invirtieran. No, hicieron también represas. Invirtieron. Sí, las hidroeléctricas. Y entonces, digamos, el país está mejor preparado hoy en día que hace, pues, sí, no en 1993. Y en ese sentido, bueno, yo vi, Perry era muy crítico a este 15%, y dice, no, pues eso es digamos, pero es demasiado plata para que hagan lo que hubieran hecho bajo condiciones menos rentables, pero está bien. Entonces, o sea, estamos hoy con un sistema, según usted, sistema bastante que funciona mejor, que ha venido creciendo sistemáticamente. Y entonces la situación no es desesperada. No. O sea, pero yo sí quiero decir una cosa. Yo parezco el único pro-gobernista, pues tampoco soy. Pero está bien. ¿Cómo estará este panel donde Kalmanovich es el que aparece como pro-gobernista? No, pero eso es interesante. O sea, la pregunta es, realmente no estamos mejor hoy que antes. No, a ver, yo sí creo que estamos mejor. Eso es clave. O sea, que en las épocas de Gaviria, la regulación, la capacidad, sin duda es mejor. Lo que pasa es que yo también creo que al país le hace falta que alguien responda por las chambonadas. 2 chambonadas que hicimos. La primera, y esto lo conoce muy bien Eva María, cuando en el pozo de Opón Ecopetrol se comprometió a que iba a abastecer una serie de térmicas. Las térmicas llegaron y se situaron al lado de Opón para facilitar sus costos logísticos. Opón se fue secando y entonces Ecopetrol dijo, bueno, yo entiendo que ustedes cometieron aquí, pues hicieron esas inversiones, ya no les puedo generar en Opón, pero entonces les voy a vender en Opón trayendo gas de otro lado del país a unos costos y a una capacidad logística que Ecopetrol no tenía. Segundo, cuando empezamos a hacer los despachos y las exportaciones a Venezuela, que debían terminar en el 2012, nosotros partimos de la base de que el pozo de Guajira iba a tener plena capacidad. El pozo se empezó a secar y ya Venezuela estaba incumpliendo. ¿Y qué decidimos? Seguirle exportando a Venezuela sabiendo que íbamos a tener estrés en la demanda de la costa. Entonces yo lo que quiero saber es ¿quién responde por las chambonadas regulatorias? Las chambonadas en haber comprometido la demanda de la costa versus las exportaciones de Venezuela, y ahora lo que ha pasado con el cargo por confiabilidad. Porque ¿sabe qué me duele? Que entonces los únicos que salimos a pagar la factura somos los consumidores, y yo creo que eso sí no puede seguir pasando. María, mira, quería decir algo respecto a la que volvemos después de esta pausa, Ricardo. Bueno, no se vayan, aquí seguimos en este debate energético. Aquí estamos, no se vayan, estamos en Semana en Vivo. No nos metamos en eso. No, sí, muy bueno. Sí, estamos aquí en este debate. Yo quería plantearnos ya en el tema de la privatización de Isagen. ¿Por qué? Porque fíjese que hay una de las cosas que todo el mundo dice frente al tema de la posibilidad de que pase Isagen a manos privadas, es que solamente las empresas que son del Estado pues se meten a los lugares donde se meten para construir estas hidroeléctricas. La pregunta es, ¿qué capacidad del empresariado tiene privado hoy, actualmente, con las condiciones de este país para aumentar esa demanda en la construcción de hidroeléctricas, en la... Isagen lo tiene, precisamente. No, pues Isagen sí, pero si pasa semana a mano... No, pero es que tenemos... ¿Quién hace una hidroeléctrica en Amoyá, en el corazón de las FARC? No, pero tenemos... ¿Una empresa privada? Avanzamos muchísimo, María Jimena, con la ley de energías renovables. Nos falta implementarlo, María Jimena, porque... tenemos sol, tenemos viento, lo hemos hecho, lo hemos intentado y todavía nos falta implementarlo. Eso es importantísimo hacerlo, no necesariamente... Usted planteó el tema, digamos, con los que hemos apoyado la 90 de Isagen, es decir, tener la capacidad de tener una empresa allí, en el sector, que pueda tomar decisiones estratégicas de inversiones necesarias para garantizar la sostenibilidad energética del país. Eso es una gran ventaja a la que no podemos renunciar. Creo que esa es la prueba reina de la necesidad de mantener Isagen en manos del Estado, que se convierta obviamente desde el mercado
como un brazo del Estado desde el mercado para hacer unas inversiones necesarias para la garantía de la suficiencia energética del país. ¿Está de acuerdo? Oye, a mí me parece que la importancia que tiene es que el sector público conozca bien pero Isagen lo ha hecho negocio, bien. el negocio de la Pero energía. en el caso de Isagen, sí, por eso está probado que lo ha hecho bien. Me parece que es muy importante porque conoce mejor y lo puede regular mejor. Claro. Entonces, me parece que mantener una presencia importante. No quedarse por fuera estaría para poder... contra la venta también. ¿Usted estaría contra? Ah, bueno, están de acuerdo, fíjense. María Jimena, venga, un mensaje. Yo quisiera, verdad, antes, no hemos hablado de la necesidad de dejar el mensaje de la utilización eficiente de la energía. Es decir, aquí hay que evitar a toda costa... Claro, es que aquí hay que evitar a toda costa un apagón. Eso no es un tema menor, es decir, ese es el gran tema finalmente, y aquí hay que la gente... la costa tiene ese problema con Electricaribe. Bueno, ya vimos apagones todos los días. Eso usted si uno es usuario de Electricaribe... Pero el tema de Electricaribe es totalmente distinto. A ver, ¿cómo es el tema? Sí, el tema de Electricaribe es totalmente distinto y es mucho peor. Sí. Eso es otra cosa terrible y mucho peor de esta situación. Es un problema que realmente es un barril sin fondo. Es una profunda ineficiencia en la gestión. Yo diría que la gestión no se ha sabido ganar, el empresario privado no se ha sabido ganar y educar al usuario de la costa atlántica. No. Y realmente hay una cantidad de costos hundidos ahí que no se previeron en el momento en que se compró esto, y no es viable financieramente. Ese es un sistema que no es viable financieramente. El hecho de que le esté costando tan caro a Electricaribe comprar la energía es porque no puede respaldar las garantías para hacer contratos de largo plazo. Entonces tiene que irse a la bolsa al día a día y someterse al riesgo de bolsa. Eso es evidencia de un problema financiero mayúsculo. Pero el otro mes está en riesgo de por eso que la costa no pueda asumir financieramente la compra de energía necesaria para la demanda en la costa, y eso nos estaría llevando en un mes, si eso sucede, a racionamientos en la costa. ¿Cuál sería la salida? ¿Nacionalizarla? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es otro programa, pero lo hacemos. Pero mire, yo retomo lo que dice María. Los señores de Electricaribe han perdido más del 50% del mercado empresarial en la costa, por la ineptitud, por el mal manejo, es que esta empresa la han manejado con los pies, y obviamente se genera un círculo vicioso donde quienes están pagando los platos rotos son los usuarios. Se han dedicado, doctor Salomón, a captar rentas del Estado. Viven felices captando los subsidios, viven felices captando las rentas de los fondos del Ministerio de Minas para hacer las obras de infraestructura energética, y con eso se están metiendo una platica al bolsillo y han descuidado el verdadero negocio para que funcione, se haga bien, se preste bien, con eficiencia, con calidad, y no con tantas denuncias como las que hoy tenemos de sobrefacturaciones y de cobros irregulares. Pero ¿cuál es la solución de fondo? No es una, son múltiples. Y empecemos por decir algo: si esta empresa no tiene la capacidad, yo creo que de hace rato, si el gobierno y la autoridad, la superintendencia, de hace rato hubiese estado allí encima, hombre, que se hubiesen ido de aquí y venga una empresa con músculo financiero, ¿verdad? Con capacidad, con la gana, con el respeto por el Caribe para prestar un mejor servicio. María, para intervenir no tenía ningún problema. Sí, pero el problema de intervenir en Electrocosta es que hay un problema de pasivo pensional enorme. Claro. Y no se sabe quién es el que tiene que responder por ese pasivo pensional. Importantísimo. Iván, espérate un minuto, que estaba hace rato... No, yo escuchando la dinámica del debate, y yo creo que aquí se han tocado temas, y voy a la pregunta central de este último bloque. Usted decía, bueno, ¿qué pasa con esas inversiones en el sector? Y hace un par de días veía un reportaje en Portafolio de uno de los grandes presidentes de empresas generadoras, y decía: cada vez va a ser más complicado para el sector privado hacer grandes proyectos de envergadura de generación hidroeléctrica. Entonces ahí entran factores. El manejo de comunidades está probado, por ejemplo, que en el país son mucho más proactivos, lo hacen mejor. Consultas, sí, lo han hecho, pues EPM lo ha hecho Isagen. Isagen lo hace muy bien. El manejo de las consultas. Pero adicionalmente hay unos temas, y es también tener la capacidad de ver estos proyectos de largo plazo con muchas vicisitudes que se presentan en el ciclo de una vida financiera de un proyecto. Yo, por ejemplo, creo que el caso de Hidrosogamoso fue una experiencia interesante en cuanto a la planeación financiera, la amortización y demás. Lo de Amoyá, que es el corazón del farsa. Pero debo decir esto, yendo al tema del papel que juegan las hidros en todo este esquema, yo también creo que a las hidros hay que ponerlas en cintura.
Y hay que mirar también dónde están ganando unos márgenes excesivos, dónde se están beneficiando de las fallas o los vacíos de regulación, porque yo creo que la regulación tiene que servir es para que sea transparente. Inclusive le digo esto, yo no sé si esto le va a gustar a mi muy buena amiga Eva María, pero el sistema de la Bolsa de Energía, nosotros estamos dejando la información pública con un rezago de un mes. Y hay países que ya lo están haciendo con 2 y 3 días, lo cual permite tener una lectura muy clara de cuáles son las ofertas en bolsa, sí, y poder mirar con transparencia lo que está pasando en el mercado. Yo creo que si nosotros replanteamos el cargo por confiabilidad y le hacemos una reingeniería y al mismo tiempo mejoramos en la transparencia, mejoramos la dinámica del mercado energético en Colombia. Bueno, y tú ibas a contestar. Sí, yo sí creo que hay que hacer reformas en el diseño del cargo de confiabilidad. Igualmente, pues... Pero usted confía en el sistema. ¿Usted? No, yo creo que el sistema se ha robustecido, si lo vamos a comparar con lo que había en el año 92, ha avanzado, no ha aprendido, pero me parece que hay una serie de riesgos latentes que pueden echar al traste toda la situación. ¿No crees que la transparencia en eso de la oferta en bolsa se podría hacer? Yo iría más allá. Yo creo que todo el diseño del mercado eléctrico debe repensarse ya. Y debe haber un sistema de contratación de largo plazo que cree unas obligaciones muy concretas, muy predecibles, y la bolsa no volverse tan determinante, porque crea unos riesgos Eva María, una pregunta fuertes frente al tema de la bolsa, muy rápidamente, porque usted conoce bien el tema. Es que es mi gran preocupación hoy, porque se le está trasladando a los usuarios la ineficiencia en el caso Electricaribe. Es decir, ¿usted no cree que de verdad, y es lo que yo le planteo al ministro, hay que darle un tratamiento independiente al Caribe frente a una situación que es el aumento por esta situación actual del Niño, pero además el traslado de la ineficiencia de Electricaribe en la compra de energía por los problemas financieros que tiene, también al costo de la energía para los usuarios? Esto es insostenible. O sea, yo sí creo que aquí hay que tratar con particularidad al Caribe, porque es que va a ser imposible por parte de los usuarios asumir esos elevados costos que nos están cobrando. Bueno, yo coincido que la situación del Caribe, en este caso concreto, debe tratarse con herramientas muy particulares. Y efectivamente sí, ante un problema financiero, el costo de la energía es más alto de lo que sería en promedio para el resto del país. Y obviamente se está trasladando a los usuarios. Pero las soluciones están en otro lado. Son soluciones de fondo, diría yo, que van más allá de este debate de racionamiento. No, sí, claro, eso ya es de fondo, es de decir que el Electricaribe se finí, como dicen. Digo yo. Ya no más. Ya no va más. Bueno, esa es nos falta un segundo para terminar. Listo, María Jimena, precisamente en el contexto que dijo la doctora Eva María, y es que el problema no es el fenómeno del Niño, acá el causante no es un agente externo, eso es importantísimo que lo tengamos claro. Porque ese mismo agente afecta a todos los países del mundo, o sea, el niño en este momento está afectando a todos los países del mundo, traspasó inclusive la frontera del Atlántico. Entonces, es el mensaje, María Jimena, que estamos haciendo en Colombia precisamente para ¿va a haber apagón o no? No, María Jimena, yo no pertenezco al sector energético. Le puedo decir, como lo he venido diciendo durante estos 3 años, que la amenaza siga aumentando, que el peligro siga aumentando, María Jimena, y que obviamente... La vaina va mal, como decimos. Va muy mal, María Jimena, va mal. Porque las cuencas, María Jimena, siguen muy vulnerables. Las cuencas siguen... Muy mal, estamos muy mal, María Jimena. Y lo que iba a decir, una palabra clave, por favor, a todos los sectores que usan el recurso, variabilidad climática. Por favor, pregunten todos los días a la EDAN cuál es la variabilidad climática que nos espera esta semana, la siguiente semana, porque si nos concentramos en el Niño, vamos a decir perfectamente que no, y eso es lo que nos va a hacer daño. Este es un tema que terminará siendo un tema, mejor dicho, ya de hecho es un tema que está afectando el bolsillo de los colombianos, pero no solamente el bolsillo de los colombianos, sino el futuro del desarrollo de este país, porque el de la energía pues depende del desarrollo económico de un país. Nos habían contado desde pequeños que nosotros éramos el país más rico, ¿se acuerdan? Y en recursos hídricos era y que teníamos 2 océanos, mire, en las que estamos. Bueno, sí, eso es lo que el 11 de noviembre el 10 de noviembre tenemos con Ricardo un foro. El país del agua sin agua. La entrega del premio Misael Pastrana. El país del agua sin agua, ¿sí? Exactamente. Bueno, fíjese lo que nos hace el Niño y la mala administración en casos como Electricaribe. Muchísimas gracias por haber estado aquí en esta cita y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.